Somos comunicación. Somos innovación. Somos entretenimiento. Somos pasión. Somos Radio Frecuencia USIL. Frecuencia USIL. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos sean nuevamente a esta transmisión de Radio Frecuencia USIL. Mi nombre es Andrea Rodríguez y bienvenidos a este su programa Andrea Te Lo Cuenta. Bueno, gente, espero estén teniendo una excelente semana. Y en la transmisión de hoy quiero hablarles sobre un tema bastante importante. Y para hacerles recordar un poquito, esta semana hemos vivido un movimiento sísmico de 5,0 grados de magnitud en la escala Richter, que se registró este lunes 19 de abril a las 11:53 de la noche. Este temblor con epicentro a 18 kilómetros del suroeste del distrito de Chilca, uno de los 16 que conforman la provincia de Cañete, en el departamento de Lima, tuvo una profundidad de 44 kilómetros. Y justamente por ese tema quería hablarles acerca de los terremotos que se han vivido en América Latina. Y para entender un poquito mejor esto, América Latina es una región especialmente expuesta a terremotos por su ubicación cercana a las placas tectónicas en movimiento. Prueba de ello son los muchos sismos que la región ha vivido a lo largo de toda su historia. Sin embargo, no siempre los temblores más potentes fueron los más devastadores sobre la población. Ello se debe a diversos factores como la cercanía de epicentros a núcleos de población, la densidad de los habitantes, los recursos de los países afectados, los protocolos de emergencia que se tienen o también la preparación de infraestructuras, etc. Muchos factores hay para poder hablar de ese tema. Por eso hoy quiero recordarles los peores terremotos vividos en la historia de América Latina, en función más que nada a su magnitud y del balance de víctimas mortales, ¿no? Lo que sí quiero recalcar es que en caso de los terremotos que voy a mencionar, que son los más antiguos, la ausencia de instrumentos de medición que se tenía en la época hace que las evidencias de estos se basen más que nada en los relatos y en las observaciones de los daños, ¿no? Y bueno, ya para hacer no esto más largo, vamos a empezar. En primer lugar, nos encontramos con Chile. Quiero destacar aquí que este terremoto del 22 de mayo del año 1960 se encuentra actualmente entre los 5 peores terremotos que se registraron en todo el mundo, y no solamente en América Latina, ¿no? Pero sí se encuentra en el puesto número 1 de América Latina. Este terremoto del 22 de mayo de 1960 tuvo una magnitud de 9,5 grados. Ese es el terremoto con mayor magnitud registrado en el mundo, y bueno, este tuvo lugar en Valdivia, en Chile, en el año 1960. Esto dejó al menos 2.000 muertos y 2 millones de personas damnificadas. El sismo de magnitud de 9,5 provocó erupciones de volcanes y un maremoto que destruyó ciudades de la costa chilena hasta cruzar el Océano Pacífico y causar víctimas en lugares tan lejanos como Japón, Hawái o Filipinas. O sea, imagínense qué tan fuerte tuvo que ser para llegar a estos países 15 horas después en forma de maremoto. Lo que sí quiero destacar también es que en la actualidad Chile, y bueno, desde siempre Chile ha sido un país, es el país de América Latina con mayor actividad sísmica, debido a que gran parte de su territorio está expuesto al choque tectónico de las placas de Nazca y Sudamericana, ¿no? En segundo lugar, nuevamente nos encontramos con Chile. Este terremoto ocurrió el 13 de agosto del año 1868 con una magnitud de 9,0 grados en la escala de Richter. Este sismo se registró en la ciudad de Arica, en el norte de Chile, cuando la ciudad estaba bajo soberanía peruana. Debido a la inexistencia de mediciones en la época, algunas publicaciones lo cifran que esta fue de magnitud 8,6, pero gracias a los últimos estudios que se han realizado ya con la tecnología moderna que contamos hoy en día, se pudo afirmar que en realidad la magnitud de ese terremoto del 1868 fue de magnitud 9,0 grados. Su epicentro estuvo localizado frente a las costas de Tacna, Perú, junto al posterior maremoto. Dejó cuantiosos daños y cientos de fallecidos en las ciudades de Arica e Iquique. Lo que sí quiero recalcar también es que casi la tercera parte de las víctimas del maremoto fueron marineros que trabajaban en los barcos en la bahía de Chile, ¿no? Estos se llevaron gran parte de las víctimas.
En tercer lugar, nuevamente nos encontramos obviamente con Chile, como ya les mencioné, es uno de los países del mundo y de América Latina con más movimientos telúricos registrados hasta el momento. En tercer lugar, Chile, esto ocurrió el 27 de febrero del año 2010, o sea, es reciente más o menos, con una magnitud de 8,8. El terremoto del 2010 sacudió el centro-sur de Chile y afectó especialmente a las regiones de Maule y del Biobío, sobre lo que se declaró el estado de excepción constitucional de la catástrofe. El terremoto se originó en el Océano Pacífico, pero tuvo una duración de hasta 4 minutos en las zonas más cercanas al epicentro. Además, se registraron más de 500 víctimas mortales, 2 millones de personas damnificadas y destrozos en medio millón de viviendas. Además de esto, después de todo este destrozo que causó el terremoto como tal, vino un fuerte tsunami que impactó después la costa como consecuencia de este y destruyó localidades ya afectadas por el sismo. En cuarto lugar, nos encontramos con Ecuador. Este terremoto ocurrió el 31 de enero del año 1906 y tuvo una magnitud de 8,8 grados en la escala de Richter. Este fue un terremoto con epicentro en el Pacífico y frente a la frontera de Ecuador y Colombia, que causó entre 500 y 1.600 muertes en el año 1906. La provincia de Esmeraldas, que actualmente se encuentra en las costas sur de Ecuador, fue la más perjudicada. La mayor parte de los daños fueron ocasionados por un tsunami posterior que arrasó con todo el pueblo de Río Verde. Y en quinto lugar, nuevamente nos encontramos con Chile. Este terremoto ocurrió el 8 de julio del año 1730, que tuvo una magnitud de 8,7 grados en la escala de Richter. Según el Servicio Sismológico Nacional de Chile, este le otorga el terremoto de Valparaíso de 1730 una magnitud de 8,7 exactamente. El epicentro del sismo fue el lugar que actualmente ocupa la conocida ciudad de Viña del Mar y dañó la infraestructura de algunas de las ciudades más pobladas que son actualmente Valparaíso, Santiago de Chile, La Serena y Concepción. Y bueno, gente, ahora nos vamos a una pausa, pero regresamos con más sobre los terremotos más mortíferos que han ocurrido hasta el momento en América Latina. Volvemos en unos instantes. Frecuencia USIL, el primer programa radial universitario del Perú. Frecuencia USIL. Frecuencia USIL, el primer programa radial universitario del Perú. Frecuencia USIL. Desde el campus de la Universidad San Ignacio de Loyola en La Molina, Frecuencia USIL, programa producido por los alumnos de la Universidad San Ignacio de Loyola. Hola, hola, muy buenos días, 9 en punto de la mañana y estamos acá en vivo y en directo desde el campus de la Universidad San Ignacio de Loyola. Estás escuchando Frecuencia USIL. No te muevas, que ya regresamos con más en Frecuencia USIL. Muy pronto, una nueva temporada marcará tu frecuencia. Frecuencia USIL, nueva temporada. Somos Frecuencia USIL. Y bueno, gente, nos encontramos aquí de vuelta desde Frecuencia USIL y continuando con el tema de los terremotos. Ahora pasamos al tema de los terremotos más mortíferos que se han vivido en América Latina. Y en primer lugar se encuentra Haití. Este terremoto ocurrió el 12 de enero del 2010, donde contó con 316.000 muertes. Este país es el más pobre de América y bueno, quedó devastado tras el terremoto del 2010, del que aún hoy, tras sufrir una gran cantidad de sismos y huracanes después de lo que ocurrió en el 2010, aún siguen recuperándose de lo que pasó en esa época. Con una magnitud de 7 y el epicentro localizado a solo 15 kilómetros de la capital, o sea, en Puerto Príncipe, el desastre dejó entre 100.000 y 300.000 víctimas mortales, 350.000 heridos y más de 1,5 millones de personas sin hogar, según dio a conocer el gobierno un año después. Imagínense lo triste que puede haber sido, y más si es un país bastante pobre. Lo que ocurrió en Haití fue que miles de edificios se hundieron, incluidos en este caso el Palacio de Gobierno o la sede también de las Naciones Unidas. Lo que se sabe es que en este caso la falta de recursos, la precariedad en la que las personas vivían, en la precariedad de las construcciones que se tenían, las aglomeraciones urbanas y la
la debilidad del Estado contribuyeron a hacer de esta una de las catástrofes humanas más graves de la historia, ¿no? En segundo lugar, nos encontramos con Perú, nuestro país. Este terremoto ocurrió el 31 de mayo del año 1970, con más de 66.000 muertes. Este es considerado el terremoto más destructivo de la historia del Perú, que se registró en los Andes en el año 1970 y mató entre 66.000 y 80.000 personas en total. El temblor duró 45 segundos y tuvo una magnitud de 7,8 grados en la escala de Richter. Este destruyó la ciudad de Huaraz, que perdió casi la mitad de su población, y provocó un desprendimiento de tierra que enterró y borró del mapa a la ciudad en aquel momento llamada Yungay, en el departamento de Ancash. Además, hoy en día turistas visitan los pocos restos que dejó la avalancha de piedras y lodo de esta ciudad, en el norte de la cual se creó el municipio llamado Nueva Yungay. Actualmente se siguen construyendo, se sigue arreglando esta ciudad, que se la va a llamar ya no Yungay, sino Nueva Yungay, para que se pueda recibir visitas y eso, ¿no? Para que vean que aún hay un avance después de lo que pasó. En tercer lugar nos encontramos con Chile. Como ya mencioné en el bloque anterior, Chile es uno de los países de América Latina y del mundo con mayor movimientos telúricos, gracias a las placas tectónicas que se encuentran en Nazca y la Sudamericana. Y bueno, este terremoto en Chile ocurrió el 25 de enero del año 1939 y tuvo más de 24.000 muertes. El terremoto de la ciudad de Chillán en el año 1939, con una magnitud de 7,8, ostenta el récord de víctimas mortales en la historia de los numerosos sismos de Chile, entre los 24.000 y 40.000, según diversas fuentes. Debido a la hora en la que se produjo este terremoto, que fue a las 11:30, 32 de la noche, como se puede decir, la mayoría de los habitantes de Chillán en este caso no tuvieron tiempo de salir a las calles. Se dice que quienes no murieron por causa directa del desastre sufrieron las consecuencias de enfermedades y la falta, en este caso, de agua, higiene y alimentos. En este caso, casi la mitad de los edificios de Chillán quedaron destruidos en ese terremoto, que marcó el inicio de las grandes campañas de ayuda humanitaria en el país para las personas damnificadas, ¿no? Y es la que actualmente sigue en pie para los posibles, más que nada para los terremotos o sismos que ocurren hasta la fecha, y que mucha gente obviamente queda posiblemente sin hogar y sin alimentos, ¿no? Y bueno, esta fundación es la que ayuda. En cuarto lugar nos encontramos con Guatemala, este país centroamericano. Este terremoto ocurrió el 4 de febrero del año 1976, que dejó 23.000 muertes. Guatemala se despertó en la madrugada del 4 de febrero de 1976 por un sismo de magnitud de 7,5 grados en la escala de Richter, que dejó alrededor de 23.000 fallecidos y más de 80.000 heridos. Ya afectada a este país por la pobreza que se vive y el conflicto armado interno que se tenía en aquel momento, el país vio como 250.000 casas fueron destruidas y más de 1 millón de personas se quedaron sin hogar. Aquí desaparecieron ciudades asentadas sobre la falla activa, como en este caso Chimaltenango o Gustatoya. Además se cavaron, esto yo creo que es bastante triste, se cavaron grandes fosas comunes en ciertos puntos del país para poder así inhumar los miles de cadáveres que permanecían en la intemperie. Y bueno, en quinto lugar, y ya para terminar este tema, se encuentra Nicaragua. Este terremoto en Nicaragua ocurrió el 23 de diciembre del año 1972, con más de 10.000 muertes. El terremoto de magnitud de 6,2 que destruyó Managua en vísperas de Nochebuena dejó al menos 10.000 muertos, si bien algunas fuentes celebran la cifra hasta casi el doble.
La inexactitud en el balance de las víctimas se debe a que hubo cadáveres bajo los escombros que no pudieron ser rescatados y a la cantidad de personas desaparecidas que en este caso nunca pudo ser determinada porque muchas veces no se llegaron a hallar o simplemente las familias no lo pudieron reconocer. Aquí se dice que casi la totalidad de las viviendas se derrumbaron en el centro de la ciudad, que permaneció prácticamente en ruinas durante 20 años hasta que muchos edificios destruidos fueron retirados en la década ya de los 90, y bueno, aún hoy se pueden ver restos de aquel desastre, ¿no? Y bueno, gente, ya para acabar esa transmisión, ya saben que si en algún momento llega a ocurrir un sismo, como es lo mismo que ocurrió este lunes 19 de abril, o futuros sismos, o Dios no quiera terremotos que puedan ocurrir, siempre es importante mantener la calma y permanecer más que nada en el interior mientras dure el terremoto o el sismo, ¿no? Siempre echándonos en el piso, cubriéndonos y agarrándonos si es que estamos con toda nuestra familia, ¿no? Más que nada, siempre mantenernos alejados de las ventanas, los vidrios, espejos, puertas exteriores o paredes, o más que nada también yo considero que todo aquello que pueda caernos encima, como lámparas, televisores, muebles, etcétera, ¿no? Y bueno, gente, esto ha sido todo por hoy. Espero hayan disfrutado de este tema y nos vemos en una próxima. Bye. Somos comunicación. Somos innovación. Somos entretenimiento. Somos pasión. Somos Radio Frecuencia USIL. Frecuencia USIL.